Bienvenidos a Ciencia Humboldt. Hoy estamos con un invitado muy especial, el profesor de la Universidad del Magdalena, Roberto José Guerrero, una de las personas que ha estado trabajando fuertemente en hormigas en Colombia, y el día de hoy nos va a comentar un poco acerca de un proyecto que está llevando a cabo en Bosque Seco, justamente con hormigas. Y nada, no siendo más, los dejo directamente con el profe Roberto José. Bienvenido, profe. Muchísimas gracias. Quiero dar mis agradecimientos al Instituto Alexander von Humboldt por abrirnos las puertas, por permitir acceder a toda esta biodiversidad que se compila en Colombia, específicamente sobre el grupo de hormigas, que es el grupo donde académicamente e investigativamente me he desarrollado por más de 15 años. Mi nombre es Roberto José Guerrero Flores, tal como lo expusieron anteriormente. Soy profesor de la Universidad del Magdalena. Participo del grupo Insectos Neotropicales adscrito a esta institución, así como al Centro de Colecciones Científicas de la universidad, del cual soy director. Para mí es un placer poder compartir en esta experiencia todo lo que hemos comenzado a aprender sobre las hormigas que habitan en el bosque seco tropical de Colombia. De la mano, claro está, del Instituto Alexander von Humboldt, del Instituto de Ciencias Naturales, de otras instituciones como la Universidad del Valle, pero principalmente de la Universidad de La Guajira y del del técnico tecnológico de Antioquia, a cargo de diferentes profesores que están adscritos también a este proyecto de patrones de diversidad histórica y ecológica de las hormigas en el socioecosistema del bosque seco tropical de Colombia y sus implicaciones para la conservación, porque nos mueve, de hecho, a muchos de los investigadores en Colombia, nos preocupa, nos mueve la situación que está enfrentando el bosque seco, y optamos esta vez como modelo biológico las hormigas para explorar esa situación histórica y ecológica a lo largo de este ecosistema, socioecosistema bastante vulnerable y amenazado en Colombia. Entonces, mi intención es compartir la estructura del proyecto mismo, del cual tenemos algunos avances significativos, porque consideramos que el haber recolectado o la misma presencia de algunos grupos de hormigas con funciones ecológicas bastante interesantes, como la depredación dentro de la hojarasca que se produce dentro del bosque seco, pues nos ayudan a comprender un poco y a direccionar estas ideas hacia la conservación misma del socioecosistema. Por favor. Entonces, nosotros desde la Universidad del Magdalena tuvimos la oportunidad de aplicar a la convocatoria 890 del Ministerio de Ciencias de Colombia, el cual está dirigido al fortalecimiento mismo de las instituciones de educación superior. Entonces, allí pudimos ganar una significativa suma para desarrollar este programa, esta investigación, dentro de este proyecto de investigación, el cual está dirigido a comprender a las hormigas desde su ecología y desde su historia dentro del bosque seco. Entonces, nosotros como grupo, como conglomerado de investigadores de la Universidad del Magdalena, de la Universidad de La Guajira y el Tecnológico de Antioquia, nos volcamos a determinar esa diversidad evolutiva y ecológica de este modelo biológico que son las hormigas, que están presentes en el bosque seco, para comprender esa dinámica histórica y esa dinámica ecológica a través de este grupo tan carismático como son las hormigas. En este orden de ideas, nosotros hemos planteado una serie de objetivos que van dirigidos a conocer esas identidades que están cohabitando en el bosque seco, conocer esa estructura misma de ese conjunto de animales, en este caso de hormigas, que están interactuando con otros grupos vivos de las plantas o otros animales, y entonces están generando una serie de dinámicas, tanto ecológicas como evolutivas. Desde un punto más específico, nos interesa también, y desde ese plano evolutivo, nos interesa ver cómo genealógicamente están relacionadas algunos de esos grupos escogidos, géneros como Solenopsis, géneros como Pheidole o géneros como Strumygenis, que son muy ricos, con antecedentes de otras latitudes y de otros agroecosistemas y sistemas modificados. Nosotros conocemos que estos géneros en mención, Pheidole, Solenopsis o Strumygenis, son
muy ricos en especies dentro de cualquiera de los ecosistemas de bosque o ecosistemas terrestres. Por lo tanto, vamos a dirigir algunas de nuestras ideas hacia conocer esas relaciones genealógicas de algunas de las especies de estos grupos. Asimismo, en todo el conjunto de hormigas vamos a intentar inferir relaciones filogenéticas utilizando ADN, utilizando recursos moleculares del tipo de elementos ultraconservados, pero al mismo tiempo y aunado al objetivo específico anterior, vamos a utilizar segmentos de ADN de las regiones de la región mitocondrial. Entonces, vamos a intentar incluir una serie de datos moleculares que nos van a permitir tener unas relaciones filogenéticas bastante robustas. Esto nos va a permitir entonces analizar algunos patrones evolutivos, intentar identificar patrones de conectividad a través de esas especies modelos de las diferentes unidades o subregiones de bosque seco que están presentes en Colombia. El bosque seco en Colombia, de hecho, está dividido en 6 subregiones, donde la región Caribe es la que mayor cobertura a través de su vegetación tiene, pero tenemos en el Valle del Patilla, en el Valle del Magdalena. Entonces vamos a intentar inferir esas relaciones, esa conectividad que exista biogeográficamente o evolutivamente, históricamente entre esas regiones. Obviamente, esto también va a verse tributado o reflejado en la parte ecológica. Por lo tanto, esos árboles evolutivos, tanto de genealogías como la inferencia filogenética en general, nos va a permitir estimar o aproximarnos a una diversidad filogenética, teniendo en cuenta que desde la perspectiva ecológica hay diferentes abordajes como la diversidad taxonómica, la diversidad funcional y la filogenética. En primera instancia, con estos recursos de información, estaremos intentando conocer esa diversidad filogenética. Pero obviamente necesitamos entonces también aproximarnos a una diversidad taxonómica y funcional desde diferentes perspectivas. Entonces hay todo un conglomerado de medidas o de mediciones que nos van a permitir aproximarnos. Obviamente la riqueza específica, la composición en primera instancia va a ser un recurso óptimo para todo esto. En este orden de ideas, nuestro objetivo general o nuestro proyecto de investigación se integra en 3 grandes grupos o en 3 grandes abordajes. La sistemática de las hormigas, es decir, una aproximación hacia esa composición donde vamos a obtener listados de especies, donde vamos a obtener quizás nuevos registros para Colombia y nuevas especies, y ya estamos adentrándonos un poco hacia ese conocimiento. También, por favor, la siguiente. Entonces, esto nos va a permitir conocer mucho más a fondo la fauna de hormigas que cohabitan en el bosque seco tropical en Colombia. Nosotros ya hemos tenido aproximaciones hacia el bosque seco de los Montes de María y la Serranía del Piojó, donde sorpresivamente pues desconocíamos la distribución de algunos de los géneros de hormigas. Entonces sorpresivamente hemos estado encontrando géneros que pensábamos que no ni siquiera habitaban en el bosque seco por las mismas condiciones de estrés hídrico. Me refiero a grupos como Cisia, que habitan en la hojarasca y que son grandes depredadores, a grupos como Estegomirmes, que para Colombia solo se conocía un solo registro, hasta el momento hay un solo registro publicado hacia Porcia, Antioquia, una zona donde hay humedad, pero ahorita estamos entonces encontrando en el bosque seco de los Montes de María y de la Serranía del Piojó a este género, así como muchos grupos de predadores que están especializados en el consumo de huevos de araña, que para nosotros, desde la historia natural de los animales, de la historia natural de las hormigas, es bastante sorpresivo. Entonces estamos dando grandes saltos o grandes pasos en el conocimiento de la fauna de hormigas, obviamente contribuyendo hacia el conocimiento general de esta fauna en el país, donde evidentemente nos posicionamos como uno de los países más ricos de la región neotropical. Aproximadamente, hasta el momento conocemos más de 1.300 especies o nos estamos aproximando a 1.300 especies, y esa suma se sigue incrementando o se siguen contando especies conocidas ya para la ciencia, pero que no han sido registradas en Colombia por proyectos como el de hormigas del bosque seco. El otro engranaje dentro de este gran proyecto es la de inferencias de aspectos evolutivos de las hormigas, donde ya comentaba, vamos a integrar elementos ultraconservados, que son secuencias de ADN de última generación, así como segmentos del ADN mitocondrial, con subregiones del citocromo oxidasa 1, donde vamos a integrar toda esa gama de datos para inferir genealogías de algunas especies escogidas o de grupos escogidos allí, y también la inferencia filogenética general, para poder tener un árbol propio. Existen, evidentemente,
relaciones filogenéticas inferidas o ya conocemos árboles para todas las hormigas del mundo, pero nosotros queremos hacer unas estimaciones filogenéticas, unas aproximaciones con aquellas especies que están cohabitando. Esos otros árboles son un recurso primario para hacer estimaciones de diversidad filogenética, que es el otro componente, pero nosotros queremos tener esos recursos propios, no por capricho, sino para tener unas medidas mejor aproximadas, con mayor aproximación a los fundamentos evolutivos y ecológicos que están ocurriendo dentro del bosque seco. Por favor. Y como lo mencioné, esa diversidad o esa aproximación ecológica, perdón, lo estaremos haciendo a través de la diversidad, de los diferentes componentes de la diversidad. Esa diversidad taxonómica que tiene que ver con la composición, con la riqueza y con la abundancia misma del modelo biológico o de las diferentes especies del modelo biológico que hemos escogido, pero también vamos a tratar de estimar ese recambio de especies o esa beta diversidad como es conocida dentro del campo ecológico, para tratar de ver cuán diferentes o cuán parecidas son las subregiones de bosque seco o que están distribuidas en todo el país. Entonces, nosotros esperamos que haya una gran diferenciación porque entre la subregión del Valle del Patilla, por ejemplo, y la subregión del Caribe, en cuanto al bosque seco se refiere, hay una gama amplia de barreras ecológicas y evolutivas que evidentemente hacen pensar que las hormigas van a tener algunas restricciones para moverse. Entonces, queremos explorar eso, pero obviamente está también la hipótesis que puede ser un continuo. Entonces, esa exploración taxonómica, pero también la filogenética, ya con el recurso propio de nuestros árboles filogenéticos, y evidentemente la ecológica desde la aproximación de grupos funcionales, de qué están haciendo las hormigas y escudriñar específicamente con grupos específicos, obviamente, su labor funcional, su interacción con otros animales, su interacción con otras plantas, la depredación, si son también objetos de presa de algunos otros depredadores, etcétera. Ya hemos reconocido algunos que son depredadores de top, como es reconocido dentro de la ecología, pero otros que son generalistas, son omnívoros, y hay toda una gama. Hay cultivadores de hongos, pero también hay cultivadores de levaduras. Entonces, hasta el momento, por ejemplo, tenemos de esos 38 géneros conocidos para los Montes de María y para la Serranía del Piojó. Evidentemente, hago claridad que el proyecto está expandido a toda Colombia, pero el grupo de insectos neotropicales a la Universidad del Magdalena está explorando esta parte, esta región del bosque seco en los Montes de María y Serranía del Piojó. Entonces, tenemos de esos 38 géneros, tenemos 21 grupos funcionales, es decir, que está casi entre la misma composición o el mismo número de especies, de géneros, perdón, con el número de grupos funcionales. Entonces, por favor, nuestra aproximación nos está permitiendo grandes pasos en el conocimiento de las hormigas que habitan en el bosque seco. Generalmente los bosques predilectos para conocer hormigas son los bosques montanos, son los bosques húmedos, porque hay una gran cantidad de hojarasca, se espera entonces que haya una gran riqueza de hormigas que habitan en este microhábitat, pero el bosque seco nos ha estado dando sorpresas. En una aproximación que desarrollamos en un proyecto de hormigas urbanas dentro de la ciudad de Santa Marta, que tiene inmerso algunos relictos de bosque seco, para nosotros fue sorpresivo alcanzar casi el número de 90 especies, con 4 taxones o quizás linajes que no están descritos para la ciencia. Es decir, que dentro de esos relictos de bosque seco, dentro de una ciudad que está bastante urbanizada y bastante transformada hacia la cobertura gris, aún hay elementos no conocidos para la ciencia que pues están allí incrementando la biodiversidad y que están esperando a ser descubiertos. Entonces, nosotros con este proyecto grande de bosque seco tropical, de hormigas en el bosque seco tropical, queremos seguir incrementando ese conocimiento de las hormigas en el país. No para posicionarnos como el número 1 o seguir en las posiciones top de ese escalamiento en cuanto a biodiversidad, sino para tener una aproximación real de este grupo tan carismático. En este orden de ideas, nosotros desde nuestro proyecto pretendemos construir una biblioteca genética robusta, que sería la primera para un ecosistema bastante degradado y con bastantes limitaciones dirigidas hacia su conservación, pero también queremos construir una colección de elementos físicos, es decir, de esos especímenes que nos permitan tener un punto de referencia
que va a estar depositado en el Instituto Alexander von Humboldt, que van a estar réplicas también depositadas en la Universidad del Magdalena, que van a estar depositadas en el Instituto de Ciencias Naturales y en otras instituciones que tienen capacidad logística para preservar estos especímenes y pues obviamente tienen colecciones o museos de historia natural que van a permitir un respaldo a largo tiempo de todos estos especímenes. Lo mismo va a traducirse en la formación de talento humano a través de este proyecto, ya que vamos a incorporar estudiantes de pregrado de las diferentes instituciones aliadas, como la Universidad de La Guajira, el Tecnológico de Antioquia y evidentemente la Universidad del Magdalena. Pero no estamos cerrados a otras instituciones de educación superior que puedan aportar o que quieran algunos estudiantes adherirse y desarrollar sus trabajos de investigación en el marco de este proyecto. También contamos con estudiantes semilleristas, que es importante la labor, porque ese semillero de investigadores, que está constituido de toda una gama de diversidad de talento humano, nos va a permitir poder llegar a las regiones. Y es que el proyecto también se fundamenta no solo en conocer las hormigas, sino en establecer un intercambio de saberes con las comunidades que aprovechan el socioecosistema de bosque seco. Por lo tanto, nosotros vamos a desarrollar, por favor, una serie de talleres con las comunidades para poder intercambiar esos saberes. ¿Cómo ven las personas, las comunidades que aprovechan el bosque seco? ¿Cómo ven a las hormigas? Y nosotros, desde nuestra labor científica, también proyectar ese intercambio hacia ellos para entonces fortalecer el desarrollo mismo y el aprovechamiento de las hormigas. Hay otra serie de productos como la co-creación de Portal Digital Hormigas de Colombia, material didáctico para la apropiación social del conocimiento, y aquí es interesante resaltar que recientemente desde la Universidad del Magdalena generamos una primera gran colección museográfica llamada Las Hormigas Urbanas de Santa Marta, que está siendo expuesta en el Museo de Arte Moderno de la Universidad del Magdalena, en Santa Marta, pero que también va a ir al Museo Bolivariano de la ciudad de Santa Marta, a la Quinta de San Pedro Alejandrino, y vamos a estar en diferentes regiones del departamento del Magdalena. Entonces nosotros, desde esa prueba piloto o desde esa experiencia con las hormigas urbanas de Santa Marta, desde la museografía que produjimos, que son una serie de fotos a gran escala, bien interesantes, impresas a color, vamos a intentar producir también una serie de material didáctico para llegar a las poblaciones, a las comunidades que están interactuando con el socioecosistema de bosque seco. Esto de la mano con la red de bosque seco tropical de Colombia, que está adscrita al Instituto Alexander von Humboldt, de donde hemos podido identificar esa información. Evidentemente, la red de bosque seco tropical ha hecho un gran trabajo a nivel de Colombia y ha servido de base para el desarrollo mismo de este proyecto y para todos los resultados que seguramente vamos a obtener. Hoy estamos desde el Instituto Alexander von Humboldt, donde reposa gran parte de ese material que también viene de Puerto Wilches, de un programa bien interesante entre Ecopetrol y el Instituto Alexander von Humboldt, como es Fibra. Entonces nos hemos encontrado con una gran sorpresa. Al día de hoy, hemos analizado más de 5.000 especímenes de todos estos de bosque seco en diferentes partes de Colombia, incluyendo el material de red de bosque seco tropical que está adscrito al Humboldt. Todo este material, por favor, obviamente requiere o ha estado sujeto a un alto pasivo curatorial. Entonces, desde nuestra experticia con hormigas, desde la taxonomía, desde el análisis ecológico y evolutivo, es decir, de la experiencia investigativa de la mano con muchos colegas, vamos a eliminar o tratar de disminuir a cero ese alto pasivo curatorial para poder aproximarnos entonces a los patrones evolutivos y a los patrones ecológicos de las hormigas en el bosque seco. Por favor. Obviamente esto se debe traducir ahora en una gama de productos que están dirigidos a la sociedad, pero que también, a la sociedad en general, perdón, pero también al cúmulo especialista o científico que necesita asimilar toda la información que nosotros vamos a producir y en últimas traducirse en información viable para las autoridades que toman decisiones para la conservación del bosque seco. Entonces, nosotros pretendemos dar a conocer de manera abierta, con esto de ciencia abierta, los registros biológicos en el CIT, en el Sistema de Información de la Biodiversidad. Pretendemos elaborar un libro llamado Las hormigas del bosque seco tropical, mapas de distribución y unas fichas informativas que el Instituto Alexander von Humboldt, a través de sus libros de biodiversidad, ha estado insistentemente publicándole a la sociedad. Entonces nosotros vamos a copiar un poco ese
esa forma de dar a conocer la información para hacerla más accesible y, entre comillas, digerible a la sociedad. En este orden de ideas, nuestro proyecto de patrones de diversidad histórica y ecológica de las hormigas en este socioecosistema, de la mano con estas universidades o instituciones aliadas, vamos a dar pasos agigantados para el conocimiento de las hormigas. Obviamente, de la mano con la sociedad que aprovecha el socioecosistema, de la mano con estudiantes y de otras instituciones como el Instituto Alexander von Humboldt. Muchas gracias. Bueno, profe, muchísimas gracias por todo esto. Es un gran proyecto, gigantesco, sí. Impresionante, y también es increíble poder tratar de pensar en todo lo que va a poder significar y dar este tipo de proyectos e iniciativas que deberían ser más comunes, no solo en hormigas, sino en muchísimos de los grupos taxonómicos que hay, que sabemos que son muy importantes y en realidad están muy abordados o de manera muy independiente por ciertos grupos, o simplemente no son abordados. Entonces, es increíble, profe. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Yo quisiera acotar un aspecto, y es que, aunque por mucho rato, más de 5 o casi 10 años de interacción con las hormigas, la información siempre ha sido un cúmulo de investigación netamente científica, dada a conocer a otros científicos que tal vez leen o quizás no leen, porque ocurre que muchos colegas, incluyéndome e incluyendo a muchos de los amigos que tenemos, a veces no leemos los artículos de otros, porque hay mucho cúmulo de información. Entonces, este proyecto, nosotros al ver la experiencia de la red de bosque seco tropical, del Humboldt, nos comenzamos a mover más hacia, o tendimos más hacia las comunidades. En efecto, teníamos que pasar un proyecto al Ministerio de Ciencias de Colombia para poder obtener recursos, a la misma Universidad del Magdalena para obtener recursos. Entonces había que darle el matiz científico, pero quisimos introducir mucho más a la sociedad, y por esa razón contemplamos el desarrollo de talleres de intercambio de saberes. No es una novedad, en efecto, muchos investigadores o muchas instituciones, de hecho el mismo Instituto Alexander von Humboldt hace hincapié en ello, en ese intercambio de saberes, en ese compartir de conocimiento, pero nosotros por primera vez nos estamos enfrentando a ello. Entonces, para nosotros es un gran reto, pero estamos muy contentos de poder desarrollar este tipo de proyectos con animales tan minúsculos, pero al mismo tiempo tan gigantes, porque ofrecen mucho beneficio a los ecosistemas naturales o intervenidos en la dispersión de semillas. Bueno, hay toda una gama, un listado amplio para uno continuar hablando de las hormigas, pero el hecho es poder obtener de la comunidad en general, de la sociedad, aquella que no conoce que las hormigas son o producen ácido fórmico, que tienen mandíbulas, que tienen, etcétera, etcétera, toda esa gama de información de cómo ve la sociedad a las hormigas, y nosotros apropiarnos, en un buen sentido, de esa información, poder juntarla con la información científica que estamos intentando obtener y proveer entonces a las autoridades que toman decisiones para que haya de verdad una toma de decisiones bien integrada. ¿Integrada con qué? Con el recurso de información que desde la red de bosque seco, en vegetación, en escarabajos coprófagos, en mariposas y otros grupos de animales y de plantas que han sido exploradas, puedan entonces servir de mayor soporte. Este es el primer abordaje, consideraría yo, de un ecosistema completo en Colombia en cuanto a un grupo de insectos tan pequeños, insisto, minúsculos, pero gigantes por lo que aportan tanto a los ecosistemas desde el plano ecológico como a la misma sociedad. Es increíble lo que el profe nos está comentando, porque efectivamente toda la información, aparte de que es científica, hay muchísima, o está también muy sectorizada o segmentada por ahí. Entonces, por ejemplo, iniciativas como
coger y hacer el compilado de hormigas de Colombia, nos ha colaborado muchos investigadores, pero las comunidades rurales, que es en donde ocurren los cambios, en los que va a entrar las diferentes realidades del país, son las que van a estar más afectadas y son las que también están en contacto directo con esos grupos, así ellos no lo tengan muy presente. Pero tenemos que tener en cuenta que las hormigas, al igual que algunos grupos como los escarabajos coprófagos, desarrollan unos roles muy importantes en los ecosistemas, muchísimo. Es impresionante la importancia de estos grupos. En hormigas pueden ser arquitectas de ecosistemas, o sea, sí, es muy loco. Entonces, es importantísimo poder tener en cuenta y que podamos tener un poco el contexto de este tipo de proyectos que, tal como lo dijo el profe, está abordando toda una ecorregión, como lo es todo el bosque seco, que aunque se llama bosque seco, como dice el profe, hay en el Caribe, en el Patía, y eso ahí seguramente van a haber algunas diferencias muy importantes. Entonces, también está muy interesante todo, porque si vemos los objetivos que el profe plantea de diversidad funcional y demás, van a tener que decantarse al nivel de las comunidades. O sea, es muy impresionante. Es traducir esta información a una forma que las propias comunidades, la sociedad que aprovecha el bosque seco, e insistimos con esto de el socioecosistema que no es nuestro, en el sentido de propiedad intelectual, sino que es un término que implica que las comunidades asentadas en el bosque seco lo están aprovechando. Entonces hay una interacción. No solo es pensar en el bosque como la gama de plantas, la vegetación que existe, la gama de animales, toda la fauna que existe, sino que el hombre como especie está interactuando allí y estás aprovechando el bosque seco. Lastimosamente, ha habido ocasiones en que se ha aprovechado mucho porque la frontera ecológica, la frontera ganadera le ha ido ganando terreno. Entonces, en esos relictos pretendemos dilucidar allí información que nos permita seguir manteniéndolo. Es interesante para nosotros desde la experiencia cómo con la interacción de algunos pequeños pobladores allá mismo en los Montes de María, en una reserva llamada Cial, conocen a las hormigas y desde sus nombres vernáculos nos dicen, estas hormigas son tales y hacen tal cosa. Evidentemente, para nosotros es una gran sorpresa poder cotejar esa información con la información científica, esa información propia, cultural, con la información científica y decir, ve, esto que ya lo había reportado o registrado tal autor, lo conocen las comunidades de primera mano. O sea, no es novedoso. Es importante de verdad interactuar con las poblaciones porque ellas nos nutren de esa historia natural de los bichos, de los animales, de la flora también que estamos intentando conocer. Entonces, para nosotros, insisto, es un gran reto. La Universidad del Magdalena ha apostado mucho por el mismo desarrollo de este proyecto. Afortunadamente, nos permite proveerle las capacidades logísticas y científicas también a estudiantes, al talento humano en Colombia, a la formación del talento humano en Colombia y a la misma comunidad para poder apropiarse entonces de esta información. Yo agradezco insistentemente al Instituto Alexander von Humboldt por todas las oportunidades desde las diferentes oficinas, desde la sección de entomología, desde la sección de red de bosque seco tropical, el proyecto mismo de fibra, porque han sido de puertas abiertas para el desarrollo de este proyecto. Seguimos caminando en Colombia para conocer esas hormigas. Vamos a ir a la Universidad del Valle, vamos a ir a la Universidad del Cauca, vamos a ir a muestrear a Bichada directamente y a otras regiones de Colombia donde hay bosque seco, como en el norte de Santander, donde lastimosamente no se ha muestreado, no se ha capturado información y esa frontera agrícola sigue extendiéndose en algunas partes donde quizás los relictos son tan pequeños y queremos apropiarnos de esa información, porque al final podemos mostrarles a las autoridades que toman decisiones, está bien, la frontera agrícola debe seguir creciendo porque necesitamos el aseguramiento de la alimentación, asegurar la parte alimenticia, pero ojo, podemos entonces establecer una serie de relictos de bosque seco donde vamos a mantener esa diversidad y actuar como sombrilla, porque las hormigas, aunque minúsculas, pueden actuar como un gran paraguas para otros grupos de animales. Evidentemente, todos estos enfoques han estado dirigidos
a mamíferos, a aves, que son especies más robustas en tamaño, que necesitan mayor área geográfica para moverse y para toda la interacción ecológica, pero las hormigas también, por más minúsculas que sean, nos permiten y nos van a permitir tener información para aprovechar el bosque seco. Muy cierto, profe. Su merced acaba de mencionar un dato por ahí que tenía en la mente y le iba a preguntar. Sí. Sabemos que la parte de la Orinoquía no es como tal un bosque seco, pero sí hay bosques que entre más se va al norte en el país, se vuelven cada vez más secos. Sí. En toda la parte de la Orinoquía. Por la parte de Arauca, parte del Piedemonte Llanero de Boyacá, Casanare, Arauca. Esos bosques, aunque no son como tal secos, sí tienen un comportamiento muy similar al bosque seco. Entonces también quería preguntarle al profe si estaban pensando ir, pero ya su merced me está diciendo que van a muestrear en el Bichada y todo. Sí, tenemos pensado allí y hay toda la logística dentro del mismo proyecto ya está estructurada para desarrollar fases de campo dentro de estos relictos que nos van a permitir tener comparaciones, ¿no? Y dinámicas, porque si bien es cierto, casi el 8% y ojalá que no menos del bosque seco está distribuido actualmente en Colombia, de lo que era, solo nos resta el 8%, o sea, estamos hablando de casi una pérdida de 92% de la cobertura anterior de muchos años atrás, quizás de cientos de años atrás, quizás antes de la colonia, si uno va muy en retrospectiva, entonces tenemos nada, tenemos muy poco de ese bosque seco. Entonces, esas quizás interacciones o conexiones mejor con esos relictos nos pueden dar una idea de cómo fue, pero también de cómo proyectarlo hacia el futuro para la mejor conservación. Profe, si a su merced le parece, nos gustaría de pronto ahondar un poquito en la importancia de las hormigas en los ecosistemas de nuestro país, porque efectivamente son muy pequeñas. Generalmente uno tiene, o la gente puede pensar en una hormiga, en un animal muy pequeño, pero en realidad sabemos que hay hormigas que hacen colonias masivas en los bosques, y además de eso, también hay la antigüedad de estos grupos. Son especies que son muy antiguas, entonces por eso han podido llegar, algunas tienen unas distribuciones sumamente amplias, otras no. Entonces todo esto implica importancias en los ecosistemas, ¿no? Y a lo largo de la variedad de ecosistemas que tenemos en nuestro país. Entonces no sé si el profe nos pueda ahondar un poquito en este temita. Claro que sí, perfecto. Antes de eso voy a aprovechar para dar cabida a la información. La publicidad de una conferencia que pronto tendré en la Universidad del Valle, el próximo lunes que se acerca, sobre las hormigas, pero es conocer a Colombia o conociendo a Colombia a lomo de hormiga. Esto nos va a permitir tener como, no voy a ir departamento por departamento, sino con algunos grupos específicos de hormigas y su distribución en Colombia, como tú lo mencionabas, aunque tú hablabas más de una distribución amplia a nivel mundial, yo lo voy a hacer restringido a Colombia con algunos grupos focales para tratar de conocer un poco su distribución, pero ¿qué aporta esto al conocimiento mismo científico, biogeográfico, evolutivo, esas distribuciones? Entonces, ojalá que la puedan transmitir, pero si no, pues con gusto en algún momento con el Instituto Alexander von Humboldt podríamos conocer a las hormigas, a Colombia, perdón, a lomo de hormigas. Pero bueno, lo que pasa aquí con esta pequeña publicidad es que también nos permite adentrarnos a casi 100 millones de años de historia que tienen las hormigas. Ese conocimiento de las hormigas que hoy tenemos, que viven con nosotros, que están en los ecosistemas tanto naturales como alterados, también en las mismas urbes, comenzó a ocurrir desde hace 100 millones de años. Obviamente han ocurrido cambios drásticos de la fauna, hacia casi 63 millones de años atrás, un grupo, las hormigas tolicoderinas, del cual me especializo, eran las más abundantes y dominantes dentro de los ecosistemas naturales terrestres, pero actualmente son las mirmicinas. Entonces hubo algún cambio a lo largo de la historia ecológico, de la misma flora, de la oferta de recursos que permitió que esa dominancia cambiara. Las hormigas tolicoderinas siguen siendo abundantes, pero son subdominantes dentro de los ecosistemas. Y comenzaron a surgir toda una gama de grupos funcionales dentro de los ecosistemas, y así actualmente conocemos hormigas cazadoras, hormigas que son generalistas, cazando, depredando, pero algunas que son muy especialistas. Por ejemplo, un género llamado Taumatomirmes es tan especializado que solo come un grupo de diplópodos, o sea, de estos animales que
son llamados miriápodos y específicamente estos diplópodos tienen pelos urticantes. Entonces, las obreras adaptativamente tienen unas modificaciones bien interesantes como sus mandíbulas que le permiten depilar. Son unas peluqueras naturales, depilan a estos animales para así eliminar las estructuras urticantes y poder llevarlo a las larvas para que se alimenten. Entonces, ahí hay una especificidad. Insisto, con el bosque seco, tenemos 2 o hasta 3 especies de estas taumatomyrmes habitando en el bosque seco, es decir, que estamos ante, si la pérdida de bosque seco se sigue manteniendo, va a desaparecer una historia importante y unos grupos de animales tan carismáticos como las taumatomyrmex. También tenemos unas grandes arquitectas, las hormigas, junto con los humanos y junto con un grupo de escarabajos. Somos los 3 únicos animales que podemos modificar los ecosistemas a merced, a nuestro interés. Obviamente, estos grupos animales lo hacen de manera sostenible, lastimosamente nosotros no lo hacemos sostenible. ¿Y por qué hablo de la sostenibilidad? Porque, por ejemplo, las hormigas cortadoras de hojas, que son arrieras, que son llamadas nocturnas o brujas también, perdón, en algunas regiones le llaman brujas, ellas pueden defoliar una gran cantidad de plantas, pero cuando ellas notan que la cantidad de hojas viables ya ha comenzado a disminuir y que las plantas pueden estar sujetas entonces a un daño y a la muerte, pueden migrar o cambiar de recurso de cosecha, esperando entonces que esas plantas que estuvieron sujetas a herbivoría comiencen a resurgir y de esa manera ellas, estas hormigas, las arrieras, las atas, las acromirmes, comienzan a moverse dentro de todo el ecosistema, dejando reverdecer aquellas que ya estuvieran sujetas a herbivoría y entonces permitiendo que haya una dinámica, un flujo de nutrientes dentro del mismo ecosistema. Otros grupos de animales o estas mismas cortadoras de hojas pueden hacer ciudades inmensas hasta de 30 metros de diámetro dentro del suelo, por lo tanto permiten la aireación al suelo, ese oxígeno que entra y esa agua que percola permite que los nutrientes entonces o materia orgánica se oxide, se descomponga y entonces se nitrifique o se incrementen los niveles de fosfato, de nitrato y nitrito dentro del suelo y servirle entonces al bosque, para poder reverdecer también. Es decir, si las hormigas fueran humanos, fueran arquitectas, fueran médicas, también irían a la guerra, evidentemente, y toda una gama, fueran agricultoras, fueran ganaderas, porque hay un grupo de hormigas, es bien diverso, que se relacionan con otros grupos de insectos que son del grupo grande de las chinches, son llamadas vaquitas, son áfidos, de las cuales ellas aprovechan soluciones azucaradas. Lastimosamente, a nivel de monocultivos o a nivel de cultivos en general, estos áfidos con sus especializaciones pueden causar daño porque extraen la savia de las plantas y al no aprovechar los carbohidratos, sino solamente los aminoácidos o otro tipo de recursos que las plantas le proveen a través de la savia, ellas expulsan esas soluciones azucaradas entonces que son aprovechadas por las hormigas. Eso es como tener un rebaño de vacas y ordeñarlas, porque de hecho le llaman así, vaquitas a las que proveen las soluciones azucaradas y ordeñadoras a grupos como Nilanderia, como Gematogaster o Paratriquina. Y allí viene otro factor bien interesante. Lastimosamente, las fronteras que ha habido entre los continentes naturales, como los mares, los océanos, han podido ser surcadas a través de los barcos, han podido ser surcadas a través de los cielos con los aviones. Y hablo de lastimosamente porque a través de esas actividades de movimiento de masas humanas y con ellos asentamientos y demás, han venido las especies exóticas. Colombia, lastimosamente, insisto en este término, no tiene hoy un conocimiento fuerte o bien estructurado de las especies exóticas y hasta invasoras, diferenciando estos dos términos o estas dos situaciones ecológicas en que el último ya afecta negativamente los ecosistemas naturales y transformados y de hecho también la salud de las personas, porque en Colombia, mucho más en la región del Caribe colombiano, Santa Marta, Barranquilla, el Cesar en general, tienen la presencia de una especie que coloquialmente le llamamos en Santa Marta marianita. Es una especie pequeña, roja,
del sudeste asiático y cuyo nombre es Trichomirmes destructor, y ya nos podemos imaginar con ese epíteto específico que pasa. Su aguijón es muy doloroso y genera o puede generar hasta choques anafilácticos. Entonces la salud humana, así como ocurre en los Estados Unidos con la hormiga roja importada, que es Solenopsis invicta, nosotros también estamos enfrentando algunos problemas de salud o problemas que pueden escalar hacia una cuestión de salud pública, pero no conocemos nada. Recientemente, en ese mismo trabajo de hormigas urbanas en Santa Marta, nosotros logramos identificar 8 especies exóticas, donde una se destaca que ya está al nivel de invasora y es Pheidole indica. En el 2020 hicimos el primer registro para San Andrés Isla, y en el 2022, con uno de mis estudiantes de pregrado, que hoy está desarrollando su maestría también en la Universidad del Magdalena, bajo mi tutoría, descubrimos a Pheidole indica en Santa Marta. Del 2020 al 2022, el año pasado, toda Santa Marta prácticamente, o quizás el 70% de Santa Marta en sus diferentes flancos, está ocupada por Pheidole indica. Y Pheidole indica tiene una particularidad: desplaza o conlleva a que haya extinciones locales, desplazando a la fauna. Hoy es difícil ver en algún sitio donde esté Pheidole indica en Santa Marta cohabitar con Dorimirmes piconis, que es una especie nativa, con Ectatoma ruidum, que es una especie de gran envergadura. Entonces ha ido desplazando. En una experiencia de un viaje que tuvimos hacia Barranquilla, logramos recolectar unas muestras y resultó siendo Pheidole indica, es decir, que ya se está moviendo hacia otras partes del Caribe colombiano. No tenemos información precisa de la distribución de otras especies exóticas como las 8 que encontramos en la ciudad de Santa Marta, así que estamos muy de puertas abiertas a la globalización y evidentemente a la entrada de especies exóticas que pueden estar comenzando a afectar la fauna y la flora nativa. Estamos haciendo hincapié en el caracol africano, en el pez león, en la parte marina y otra serie de flora y fauna exótica, pero estamos dejando, así como he resaltado lo minúsculo de estas hormigas y su importancia ecológica dentro del bosque seco y dentro de otros bosques, también resalto lo minúsculo de las hormigas y la importancia que tienen estas cuando llegan a ser exóticas o invasoras. Entonces, Colombia está sujeto a una gran problemática, pero hay que volcar no solo hacia la parte benéfica, sino también a todo esto hay que comenzar a volcar recursos. Entonces las hormigas, como tú también lo mencionabas, son arquitectas, en efecto, de eso las englobo, y arquitectas de diferentes flancos, arquitectas en los ecosistemas, pero también pueden llegar a ser arquitectas de las mismas distribuciones de nosotros, porque ante la presencia de algunas especies invasoras, nosotros nos podríamos ver bastante afectados de manera negativa y comenzar a migrar hacia otros sitios, porque evidentemente pueden darse algunas situaciones. Recientemente, finalizando como a mediados del año 2022 y finalizando el año, hubo un problema en Córdoba y en Sucre con la llegada de una hormiga, que parece ser otra hormiga invasora. En algunos flancos, algunos puntos, se ha sugerido la presencia de Paratrichina longicornis o de Nylanderia fulva como esa especie que está generando algunos daños, pero de acuerdo a la descripción que pude haber leído en un periódico local, eso corresponde a una especie brasileña que tiene unas características ecológicas bien interesantes, y es que genera una serie de nidos, trampas en el suelo, que son tan anchos que una gallina o un pollo puede caer allí y entonces ser depredada inmediatamente. Los pobladores, los campesinos, dieron alerta y hubo una nota científica alrededor en este diario local que a mí me motivó a contactar a las comunidades. Lastimosamente no hemos podido conseguir ir al sitio para muestrear, pero insisto, esto puede estar condicionando la presencia de las personas campesinas, mudarse de esos sitios donde ellas están presentes. Tendríamos otra especie invasora que aparentemente llegó del Brasil. Entonces, hay toda una gama de aspectos ecológicos que podemos tratar de las hormigas, y evidentemente podemos hablar casi, no sé, una semana completa de hormigas, quizás más o quizás menos, pero por exagerar. Pero sí, nuestras amigas hormigas, las hormigas son extremadamente importantes, sin restarle la importancia a otros grupos, evidentemente. Sí, claramente hacen parte de ese ecosistema y de todo ese entramado de funciones que hay en los ecosistemas y de sus habitantes. Exactamente. Profe, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Con todo gusto. Muchísimas gracias a ustedes por ver Ciencia Humboldt.
les agradecemos mucho hayan podido acompañarnos en este espacio y se hayan podido enterar y hasta, ¿por qué no?, motivar a conocer un poco más sobre las hormigas. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima emisión de Ciencia Humboldt. Muchas gracias.